Dale. Hola, yo soy Catalina Acevedo. Yo soy Daniel Rubio. Yo soy Santiago Londoño. Yo soy Carlos José Camacho. Y bueno, este es el último video del curso y más que nada vamos a hablar sobre qué nos pareció el curso, sobre su metodología y sobre varias cuestiones. Entonces, quiero empezar también por hablar de qué nos llevamos del curso. Y la verdad, yo siento que el curso es muy diferente a todo lo que vi en el semestre y siento que es una nueva forma de seguir preguntándose por todo lo que vemos y por todo lo que como entendemos de los cursos. Muchas veces cuando estamos como en un curso no nos preguntamos de dónde vienen las lecturas o por qué los temas están conectados. Entonces, como a la larga no tenemos como un aprendizaje lineal en el que podamos como entrelazar todo lo que hemos visto y siento que este curso logra eso, como poder entrelazar todos los elementos y tener un aprendizaje en el que, en el que se vean varias cosas pero siempre haya una línea metodológica. Yo siento también que algo muy chévere del curso es que es totalmente diferente a lo que uno espera. Siento que uno al meter pues este CBU y ver ese nombre, no se imagina que uno va a empezar hablando directamente desde el comienzo del ser humano como tal. Uno pensaba que iba a empezar hablando, no sé, tal vez de Roma o Grecia, alguna cosa así, porque pues se llama el origen común de las artes y la arquitectura. Entonces me parece chévere que no sea lo que uno espera, pero que aún así sea ameno y logre que uno se interese por lo que uno está viendo. Sí, yo creo que cuando yo empecé el curso, al igual que Santiago, uno por el nombre, que la verdad, o sea, el nombre de la clase también fue algo que generó, pues no mucha polémica, sino un debate, porque yo creo que mucha gente, y pues yo personalmente no me esperaba que tuviéramos ese tipo de inicios. Yo esperaba que este curso empezara como cualquier otro curso que habla siempre de Roma, del inicio del arte en- con los romanos, en Grecia, en diferentes partes, pero algo muy tradicional que siempre se nos ocurre es que cuando hablamos de las artes, siempre hablamos de los romanos, siempre hablamos del arte de los griegos. Y cuando yo me acuerdo que empezamos a hablar de pinturas rupestres, fue diferente porque es un tema que la verdad, pues yo personalmente en la universidad nunca he hablado mucho de él y se me hace interesante porque ese sí es el origen. El origen no es Grecia, el origen no es Roma, el origen no es estas partes comunes del mundo donde siempre hablamos, no es China, no es Asia, son las pinturas rupestres. Y nunca habíamos, o bueno, personalmente yo nunca había pensado que la música se creó en una cueva, que las pinturas rupestres están ahí no porque están ahí, sino porque tienen un significado muchísimo más profundo que incluso es más difícil sacarle ese significado. Incluso ahí genera mucho debate de por qué el ser humano es como es, por qué caminamos hacia adelante, que también fue un debate y una polémica y fue una pensadera enorme porque nos caminar parece algo sencillo, pero al momento de tomar este curso sabemos que las cosas no son tan sencillas como uno piensa que son. O sea, la música no es tan sencilla como la escuchamos, el canto no es tan sencillo, los ritos no vienen porque aparecen, porque sí, todo tiene un origen. Y esta clase precisamente me enseñó y logramos aprender mucho sobre el origen de las cosas, no solo de las artes, sino el origen de por qué el ser humano es como es. Sí, mira, pues, en mi opinión, pues yo también me pasó como algo parecido a ustedes, que fue, por decirlo así, que al inicio yo metí este curso más que todo porque, pues, se pensaba que iba a hablar como de la historia de la arquitectura, pero nos encontramos que habla sobre muchos diferentes aspectos del ser humano, aspectos tales como la evolución del ser humano, teorías como lo dijo mi compañero ahora, caminamos hacia adelante, cómo el ser humano fue desarrollando
y fue perfeccionando sus técnicas de pintura con el pasar del tiempo. Y esto fue algo que me pareció interesante, que no solamente se enfocaron en un solo tema, sino que se abrieron a muchos temas, que se enfocaron más que todo en la evolución del ser humano y cómo el ser humano fue perfeccionándose poco a poco, de acuerdo a su ambiente y de acuerdo a sus necesidades. Sí, además, tal vez ahora hablando sobre las lecturas y los videos que vimos, siento que me llamaron muchísimo la atención, em, como las cosas que hablaban, más que nada sobre las culturas. Siento que a veces tendemos como a hablar generalmente sobre las indígenas, las personas palenqueras y como que no entendemos que cada una, eh, aunque pueden tener cosas parecidas, terminan siendo completamente diferentes en su estructura, sus tradiciones y la manera en la que ven el mundo. Como entender que algunas sociedades son matriarcales y otras no, y que pueden estar muy cerca o muy lejos, eh, nos hace también entender el mundo y entender esta percepción de qué es el humano. Va intrínsecamente dentro de estas tradiciones y dentro de estos países. Entonces, tal vez, dentro de las cosas que más me llamaron la atención, fueron como el video que vimos en clase, por ejemplo, en donde se mostraban cómo, por ejemplo, hilar u otras cosas que hacían las culturas terminaban siendo parte estructural de la manera en la que concebían todo lo que hacen y lo que ven y lo que se trasciende también, cómo ven a sus deidades. Sí, y hablando de eso también fue chévere que no se centrara solo como en las típicas bellas artes occidentales, sino que se abriera a pues culturas africanas, las mismas culturas indígenas pues de Colombia y del resto de América, y que nos enseñara cómo todas las artes son bellas artes, no solo la pintura y la escultura, sino también, como mencionaba Catalina, el hilar, el canto, todo ese tipo de cosas que tal vez nosotros como en la civilización occidental dejamos de lado y denigramos un poco, darles realmente el valor que merecen. Sí, yo creo que uno, pues yo conozco también, siento que es como algo que compartimos muchos, es que tenemos por alguna razón, yo puedo hablar pues por mi lado, es que en la arquitectura siempre se habla de las bellas artes, pero nunca hemos hablado del origen y menos de las pinturas rupestres. Entonces, cuando yo llegué al curso fue una expectativa completamente diferente, porque pensaba que se nos íbamos a enfocar en lo mismo, en Roma, en Grecia, en unas cosas, y la verdad no que, pues no lo esperaba así de esa manera. Entonces, para mí fue como un cambio diferente, pero fue algo que me logró abrir los ojos y logré entender muchas cosas diferentes. Sí, pues al igual que ustedes, pues me pareció eso interesante sobre cómo profundizaron esas pinturas rupestres, ya que pues esas pinturas más que todo muestran muchas cosas del ser humano, culturas, muestran pues las cosas que se hacían antes, sus costumbres, sus casas. Entonces eso es algo interesante que se profundice, no más que todo lo que es básico, sino que vayamos más allá y que se profundice esos temas sobre las pinturas rupestres. Sí, además, bueno, no sé ustedes cómo ven esto, pero digamos que en las cosas que podrían profundizar tal vez más del curso, y es algo personal, eh, me gustaría ver tal vez un poco más sobre las artesanías, lo que llamamos como artesanía, que termina, y lo vimos en clase, siendo arte. Digamos que muchas veces las dejamos de lado porque terminamos entendiendo que son patrones que se siguen em, dentro de los elementos en los que ponemos los patrones, pero digamos que estos patrones están muy relacionados a,
a las tradiciones, a la mitología de las mismas culturas que realizan lo que llamamos como artesanía, que terminan rebajándose y tal vez me hubiese gustado profundizar más en estas artes que se les han quitado eh, el nombre de artes como tal. No sé ustedes en qué les gustaría profundizar, tal vez más en el curso. Yo digo que también, bueno, pues hasta ahora que Catalina lo menciona, no había pensado en eso, pero la parte de las artesanías siento que sí. Hubo una clase que medio tocamos el tema y luego nos, como que ya volvimos a cerrarlo. Y siento que sería muy interesante también ver el origen, porque pues para mí la artesanía también llega a ser parte de lo que consideramos arte, ¿sí? Si llegamos a tener un significado de que consideramos arte, siento que las artesanías también tuvieron un origen interesante, que no se les dio tanta importancia como las pinturas rupestres, pero sí siento que, y sé que formaron una parte fundamental en lo que conocemos hoy en día. Sí, de acuerdo, de acuerdo. A mí me gustaría más tal vez de cómo la tradición oral, de tipo, de cómo está, pues este tipo de cosas afectan la cultura y cómo se desarrolla esto, tal vez profundizar un poquito más en eso, principalmente. Sí, pues son las artesanías, pues, por uno de los aspectos que más me pareció interesante, ya que, pues, las artesanías, por decirlo así, pues, pueden transmitir como ciertas costumbres, pueden transmitir, no sé, pueden como dar información sobre cómo se desarrollaban las artesanías en esa época, los diferentes herramientas que utilizaban. eh, También las artesanías pueden demostrar cosas como por el estilo, no sé, su estado de ánimo, a mi parecer. Y pues esto es algo que me parece interesante y pues es algo que se pudo profundizar un poco más para poder llegar más allá y saber más sobre ese tema. Sí, No sé si ustedes, perdón, no sé si ustedes tengan como algún tipo, o sea, si ustedes recomendarían esta clase a alguna persona externa, si piensan que fue algo como fundamental, o sea, para mí la verdad me parece muy interesante y siento que todo el mundo debería entender, porque pues todo el mundo tiene el estigma de que las artes empiezan en Roma y es muchísimo más amplio que eso y siento que todo el mundo debería entenderlo y yo siento que recomendaría esta clase a varias personas por el simple hecho de que cambia mucho la manera en que uno ve las cosas. sí, de acuerdo. O sea, como preguntarse todo el tiempo en clase y estar como abriendo caminos a diferentes temas, así que no solamente como la gente pueda repensar lo que conoce como arte, sino también como la manera en la que ve el mundo. Digamos que no solamente estamos hablando de arte, sino de cómo éramos y nos concebíamos como humanos y cómo eso ha cambiado a lo largo del tiempo. Entonces siento que realmente como estar dentro de esta clase permite como tener una nueva visión eh, de lo que concebimos y de lo que somos. Yo también la recomendaría. Sí, no, de acuerdo, yo sin dudarlo recomendaría esta clase, sobre todo porque siento que es una clase que le brinda a uno mucho, le hace a uno ponerse a pensar, pero es respetuosa también como con las exigencias. Entonces siento que uno trabaja, uno piensa, pero pues uno tampoco se tiene que matar, por decirlo así. Entonces me parece muy chévere el CBU. Sí, y pues ya para cerrar, pues al igual que ustedes, yo también lo recomendaría, ya que pues la clase, el curso en el que estuvimos, pues me pareció un poco diferente, ya que pues cambia la monotonía, ya que pues se habla sobre mucha información que pues nos puede dar a entender sobre muchas cosas sobre el desarrollo del ser humano, sobre eh, el
la evolución del arte y sobre muchas cosas que pues al fin y al cabo nos van a servir mucho para nosotros saber sobre la historia del mundo y sobre la historia del ser humano. Y pues sí, y eso es lo que me llevó al curso y pues esto aquí, hasta aquí dejamos y muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias.